Bien, ahora voy a tener el gusto de leerles la primera parte del cuarto capítulo denominado La filosofía en las transformaciones de México, un esbozo, capítulo que pertenece al libro La filosofía en las transformaciones de México y otros textos, de Gabriel Vargas Lozano. Ahora haremos un esbozo del papel que ha tenido en las transformaciones históricas de nuestra sociedad la filosofía. Lo que queremos demostrar aquí es que la filosofía ha desempeñado un papel fundamental en las transformaciones históricas, ya que la mayoría de las historias se limitan a exponer el devenir de los acontecimientos y poco profundizan en el debate de las ideas. En este sentido, habrá que decir que toda lucha histórica nacional o internacional implica una combinación de ideas, muchas de ellas de carácter filosófico, y de acciones, y éstas las convierten en realidad, aunque no siempre como se pensaron inicialmente. Ahora bien, hay ideas que apoyan a la dominación e ideas que sirven de base a quienes luchan en contra de ella. Por ejemplo, en el periodo colonial, las ideas dominantes apoyaron la implantación de una sociedad dependiente de la corona española. Los héroes de la independencia basaron sus concepciones del mundo en el ideal de construir una república independiente. Por tanto, las ideas filosóficas preceden a las grandes transformaciones, las acompañan y las ayudan a consolidarse. Empezaremos entonces a analizar algunas de las concepciones más relevantes en forma muy sintética y selectiva, desde el periodo prehispánico hasta la actualidad. Primera etapa. La llegada de los españoles implica un violento choque entre dos tipos de sociedades completamente diferentes. Este choque da lugar a una nueva forma sociocultural que ha sido dominante hasta ahora y que ha pasado por varias etapas. Esta nueva cultura en general se basó en la sumisión de los indígenas y subordinación de la cultura de los pueblos originarios. Cultura que sufrió un intenso proceso de destrucción. Sin embargo, debido a su carácter milenario, presentó también una impresionante resistencia que, por cierto, dura hasta ahora mediante la subsistencia de sus costumbres, lenguaje y formas de organización. Durante siglos, los indígenas y su cultura fueron menospreciados y marginados, aunque también fueron exaltados a través del rescate de sus templos, monumentos, esculturas, estudios antropológicos y murales, a pesar de que los indígenas de carne y hueso siguieron siendo los más pobres de nuestra sociedad. En la década de los 60 del siglo pasado empezó a estudiarse su pasado de manera profunda y sus antiguos monumentos empezaron a reaparecer en la superficie, tal como ocurrió con el Templo Mayor de Tenochtitlan, 21 de febrero de 1978, que permaneció sepultado por siglos al lado del Palacio de Gobierno y de la Catedral en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, que seguramente fueron construidos encima de las construcciones originarias. La filosofía de los pueblos originarios. Como sabemos, en los pueblos había una visión original del mundo y de la vida. Historiadores y antropólogos han ido descubriendo cuál era la forma de ese pensar y modo de ser de los aztecas, toltecas, chichimecas, mayas, olmecas y todos los pueblos originarios. Ahora bien, la pregunta que se ha planteado es si había una filosofía en el sentido griego de la palabra o no. Sobre estas cuestiones ha habido muchas controversias, pero no cabe duda de que tienen una concepción muy original sobre el inicio del universo, el surgimiento de los seres humanos, la vida en esta tierra, las formas de hacer guerra, que llamaban guerras floridas, derrocar a sus hijos, el camino de los muertos, o Mictlán, y de los diversos dioses a los que se encomendaba para ganar la guerra, Huitzilopochtli, para que lloviera Tlaloc, etc. León Portilla ha recuperado también las reflexiones de los sabios, Tlamatinime, y de los poetas filósofos tales como Nezahualcóyotl. Lo que podemos decir es que, en efecto, había una mitología religiosa,
Pero eso no significa que en los poemas rescatados no se formularan preguntas de carácter filosófico. Conquista y colonia. Como todos sabemos, el 12 de octubre de 1492 arriba Colón a la isla de Guananí, y de este hecho implicó el descubrimiento de lo que después se llamó América. Entre 1519 y 1521 se llevó a cabo la conquista de México por Hernán Cortés, apoyado por los grupos indígenas que estaban en contra de los aztecas y que Cortés supo engatusar y manipular sin que sospecharan que lo que sucedería sería su propio avasallamiento y el de todos los pobladores originarios, así como la aniquilación de su cultura. El 13 de agosto de 1521 es la fecha de la toma de Tenochtitlan, hoy Ciudad de México, capital del Imperio Azteca. En la colonia continuaron las muertes, violaciones, despojos, maltratos y esclavitud de los indígenas, pero también lo que se llamó el proceso de evangelización y que implicó el convencimiento de los indígenas para que se convirtieran al cristianismo. Así se formó una nueva cultura que implicó un cambio en el lenguaje, se impuso una nueva forma de organización política, una nueva religión que incorporó aspectos de la anterior, un nuevo arte que incorporó imágenes y símbolos de la cultura precedente y que puede tener una representación barroca extraordinaria en el retablo de la iglesia de Tonacintla, en Cholula, Puebla, en el que aparecen ángeles con caras de indígenas. En el caso del desarrollo de la filosofía, lo que dominó fue la escolástica, siguiendo diversas interpretaciones: tomista, escotista, tomismo crítico y suarecianos. Aquí solo citaré el estudio de J.M. Gallegos Rocaful, titulado El pensamiento mexicano en los siglos XVI y XVII, y el libro de Mauricio Beuchot, Historia de la filosofía en México colonial. Aquí habría que agregar que entre algunos frailes como Bartolomé de las Casas defendieron la humanidad de los indígenas en la famosa polémica con Ginés de Sepúlveda en 1550 sobre si los indígenas eran esclavos por naturaleza. Vasco de Quiroga, obispo de Michoacán, que intentó realizar la utopía de Tomás Moro, y varios filósofos que desarrollaron una obra original como Alfonso de Veracruz, Antonio Rubio en el siglo XVII, así como Carlos Sigüenza y Góngora, y una de las pensadoras más creativas de México, como lo fue Sor Juana Inés de la Cruz, que a pesar de haber vivido un siglo opresivo para la mujer y haber sido monja, desarrolló una gran obra y reflexionó sobre temas filosóficos. En este punto hay que distinguir entre la filosofía que apoyaba al régimen colonial y la que producían filósofos aislados. Durante los 3 siglos de la colonia, la base filosófica fue la escolástica, que se difundió a través de diversas órdenes de los frailes, agustinos, dominicos, jesuitas, etc. En 1667, por órdenes de Carlos III, expulsaron a los jesuitas de México y luego de España en Italia. Desde allá, publicaron obras en las que reivindicaron la cultura de los habitantes de esta tierra frente a las ideas equivocadas sobre la inferioridad de los pueblos originarios que solo pretendían acentuar la dominación europea, como hicieron, entre otros, Cornelius de Paul, 1739-1799, quien, sin haber visitado América, publicó en 1771 un libro titulado Recherches philosophiques sur les Américains, un mémoire intéressant pour servir à la histoire de l'espèce humaine, en donde decía que los americanos eran inferiores, incapaces, indolentes y otros calificativos, debido, según él, al clima y la geografía. Este es un ejemplo de la construcción de una ideología de dominación llamada eurocentrismo, que fue cultivada durante mucho tiempo. Frente a esas mentiras, el jesuita Francisco Javier Clavijero, exiliado en Bolonia, escribió una muy interesante refutación en su libro Historia Antigua de México. En la colonia se formó una mentalidad dependiente de la cual no hemos podido sacudirnos y que ha conformado un colonialismo mental.
Liberarse de este tipo de mentalidad es una precondición para configurar la actual transformación de nuestra sociedad.